No. No habla nadie. Ahí está. Estamos. Sí, sí, Estamos 50 Mar del Plata, mirá. ¿Cuánto? Estábamos en la ciudad de Trilo, estábamos. Hola, hola. ¿Qué pasó con la clase del curso? El agua caliente dice, ¿no? Muy bien, así. Gracias. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Le pedimos a Dios que le lleve un plato de comida a los chicos pobres, a los niños. Estoy estudiando, ¿qué pasó? Una zapatilla, un calzado, una abrigo, los enfermos. Hola. Bueno, Fátima, cuando me digas vamos empezando, no sé, estoy esperando. Héctor, empiece si quiere. Chicos, antes de que arranque Héctor, aprovecho a volver a decir que por favor se vayan presentando en el chat, más que presentando, poniendo pabellón, ¿sí? Y unidad a la que pertenecen. Para los que se fueron sumando, vuelvo a repetir eso. Y ya está Héctor, si quiere dar inicio. Bueno, buenas tardes otra vez a todas, a todos y a todes. Y vamos a comenzar, en principio, señalar que, como estamos probando, fundamentalmente yo, que no tengo este método de trabajo, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja que tiene es que pueden escucharlo 500 personas, 1000, 200, las que sean. Y si fuese presencial, que es lo que por supuesto he hecho toda mi vida y lo que más me gusta, si fuese presencial,
que tiene más afectividad y todo, tiene una relación mucho más interesante, únicamente podrían estar 30, 40 personas, 50, no sé, lo máximo. Entonces, trataremos de aprovechar de la mejor manera posible e ir probando. La clase pasada, a raíz de que fuimos intercambiando ideas durante la charla, se complicó el tema del desarrollo de algunos puntos. Entonces, yo, si ustedes están de acuerdo, lo que propongo es hacer hoy lo siguiente. Yo expongo durante 40, 50 minutos, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, y una vez que yo exponga, después abrimos a las preguntas y hacemos una media hora final, media hora, 40 minutos, de preguntas que en lo posible sería interesante estén relacionadas con el tema que estamos desarrollando, a los efectos de no dispersarnos, no porque no me interese hablar de otros temas. El otro día, por ejemplo, un compañero preguntó sobre Afganistán y me parece interesantísimo porque todos estamos preocupados, aunque sea una cuestión que parece lejana a nosotros, no es tan lejano, no es tan lejano el tema. Fíjense que cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, aunque muchos no creen que sea un atentado, que haya sido un atentado, sino que ellos mismos volaron las torres. Hay una teoría que hay que leer y ver si puede tener visos de realidad. Nosotros podemos señalar la voladura acá de la Embajada de Israel y del local de la AMIA. O sea que esas cuestiones que parecen lejanas, porque lo nuestro también tiene que ver con aquellas políticas del menemismo, con los sirios, que fue, pidió dinero, no pagó. Bueno, todas esas cuestiones que parecen lejanas no son tanto, afectan también a nuestro, o pueden afectar en forma muy dramática nuestras vidas a veces. Pero bueno, dicho esto, les propongo empezar este trabajo así y después entonces vamos a las preguntas. El otro día me quedó algo, porque bueno, me jugó una mala pasada, vio esas lagunas que suceden, que a veces son océanos, a esta edad pueden ser de gran profundidad a veces. Cuando alguien mencionó allí en un chat a María del Valle, yo no podía relacionar, porque claro, es María Remedios del Valle. Yo igual lo tenía que haber recordado en ese momento. Entonces vamos a dar algunos datos para que quede esto también esclarecido, ¿no? Fue una mujer de origen africano que nació en el año 1766. Si ustedes buscan, o sea, siglo XVIII, si ustedes buscan por allí material, por allí dice que nació en la capital del virreinato, y en realidad no era cierto, porque el virreinato del Río de la Plata se creó 10 años más tarde que la fecha de su nacimiento, y fue una mujer muy especial, porque ya durante las invasiones inglesas, durante la segunda invasión, en 1807, donde los ingleses fueron expulsados de Buenos Aires, donde se los corrió con aceite hirviendo desde las terrazas. Bueno, ella colaboró, participó allí como enfermera, como auxiliar, ayudando a todos los heridos o a todos los que habían sido lastimados en ese momento. A raíz de toda su actividad, Belgrano la nombra capitana de su ejército. Ella pierde al marido y a los 2 hijos en la lucha por la independencia. Ella participa en el Ejército del Norte y es hecha prisionera, estuvo a punto de ser fusilada por los españoles, se salvó de casualidad, y cuando vuelve a Buenos Aires, pasadas estas luchas de la independencia, termina viviendo en la indigencia, vendiendo empanadas y pidiendo para comer allí en la zona de la Plaza Mayor, que es lo que nosotros conocemos como Plaza de Mayo.
Recién en el gobierno de Rosas la nombra sargento porque hubo un intento en la legislatura de Buenos Aires, en la época del gobernador Viamonte, de, digamos, de reconocerla y de darle una pensión. Pero finalmente terminó, como muchas de estas cosas, en la nada, ¿no? Porque en última instancia era un indigente a la que muchos, y negra encima, a la que muchos no le daban importancia. Rosas entonces la nombra sargento mayor y le soluciona allí el problema para que pueda sobrevivir. Y ella muere el 8 de noviembre de 1847. Se la volvió a recordar cuando, porque en realidad la historia oficial ha olvidado a todas estas mujeres, así como olvidó a muchos hombres a los que la historia oficial debió ir escondiendo en lo posible, ¿no? O cambiándoles la óptica para ser analizados. Ella en abril de 2013, en la presidencia de Cristina Fernández, se establece en el Congreso Nacional, se aprueba un proyecto de ley, se establece el 8 de noviembre, el día de la muerte de María Remedio del Valle, como Día Nacional de los y las afroargentinos, argentinas y de la cultura afro. Cosa que también está bastante olvidada, aunque ahora se lo empieza a estudiar, ¿no? El problema de la negritud en nuestra historia, ¿no? En la historia que nosotros también aquí se ha negado. Y en el año 2020, en este año, es la primera vez que en el Congreso Nacional se coloca la imagen, se colocaron siempre imágenes generalmente de héroes, así entre comillas a veces, de hombres. La primera vez que se coloca el retrato con la imagen de una mujer. O sea que, bueno, esto para decir sobre este tema que yo no había respondido en la clase anterior. Vamos a reordenar un poco y a ver si podemos ir avanzando. Cuando yo hablé de la generación del 80 y hablé de Roca y la conquista del desierto, perdón, mal dicha, campaña contra el indígena, yo no hablé del tema capital de la República, ¿no? Buenos Aires como capital de la República Argentina. Y este es un tema importante, porque ¿qué sucedió? En 1853, desde 1852, Buenos Aires estaba separada del resto de las provincias que formaban la Confederación. En 1853, cuando se dicta la Constitución Nacional, esa Constitución Nacional establecía que la capital era Buenos Aires, pero, la ciudad de Buenos Aires no participa y por lo tanto no aprueba esa Constitución. Recién en 1862 se incorpora Buenos Aires, cuando Mitre llega a la presidencia, se unifica Buenos Aires a la Confederación. Pero queda el tema de la capital sin solucionar. Buenos Aires no cede su territorio para que sea capital de la República. ¿Por qué? Porque si cede el territorio para que sea capital de la República, ese territorio dejaba de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué tenía ese territorio de importante? Ese territorio tenía la aduana. Y vaya si era importante, era la fuente de ingresos de la provincia. ¿Cuándo se soluciona este problema? Se soluciona en 1880. ¿Y por qué se soluciona? Se soluciona porque en ese momento las oligarquías del interior y de Buenos Aires llegan a un acuerdo en el proceso unificador del país que ya se había dado, pero con el gobierno, con la elección de Roca, y entonces, ya antes de que Roca asuma, durante el final de la presidencia de Avellaneda, se dicta la ley capital. O sea que Buenos Aires, pero no pensemos en la Buenos Aires actual, no pensemos en la Buenos Aires actual. Buenos Aires pasa el territorio mucho más pequeño, pasa a ser capital de la República Argentina.
igual le aseguran los ingresos de aduana por unos años, no vamos a explicar esto porque no interesa, pero esto también era otro hecho importante. ¿Por qué? Porque allí se terminaba de afianzar, ahí iba a tener asiento las autoridades nacionales, porque estaban en Buenos Aires las autoridades nacionales, pero estaban a préstamo. O sea que la ciudad, es decir, la provincia le permitía a las autoridades nacionales estar allí, tener su sede de gobierno. Desde ese momento se soluciona este problema y entonces Buenos Aires pasa a ser capital. Tenemos que decir, voy como hecho así, más anecdótico por allí, porque es un hecho histórico, pero no es trascendente a los efectos de la ley. En el momento que Roca es elegido presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se subleva. Entonces, las autoridades, el Congreso, se tienen que ir de aquí de la ciudad, del centro de la ciudad, que todo esto estaba congregado dentro de lo que es alrededor de Plaza de Mayo, se tiene que ir a Belgrano, cerca de Cabildo y Juramento, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires actual, y en Belgrano, en un local, es decir, en una casona que actualmente es el Museo Sarmiento. Allí, en ese lugar, donde se habían ido por seguridad, porque se había dado la revolución, el levantamiento de Carlos Tejedor, que fue aplastado. En ese lugar es donde se aprueba, la ley capital. O sea que no se aprobó aquí en el centro de Buenos Aires, y además recién la ciudad de Buenos Aires va a llegar a tener las dimensiones de la actualidad unos años después, recién para 1886-87, cuando el partido de Flores y el partido de Belgrano son cedidos por la provincia de Buenos Aires para que conformen el territorio de la ciudad. Allí se va a ir terminando de conformar después la ciudad de Buenos Aires tal como la conocemos, que por supuesto desde hace unos años dejó de ser, sigue siendo la capital de la República, pero el estatus es distinto. Las autoridades son electas desde que se aprobó la ley capital. El que era intendente de la ciudad de Buenos Aires no era electo, era designado por el presidente de la República, o sea, era una especie, entre comillas, de mayordomo del presidente, ¿no? Porque debía de cuidar la ciudad donde estaban radicadas estas autoridades. Bueno, aclarado este tema de la capital, que lo habíamos dejado allí pendiente, vamos entonces al gobierno. Dijimos que durante la época de Roca y Juárez-Selman se había dado la modernización con una serie de leyes muy importantes, incluso que le crearon problemas con la Iglesia, entre ellas la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, la ley 1420 de educación obligatoria laica, educación primaria obligatoria laica y gratuita. Y a Roca lo sucede Juárez-Selman. Esto lo vamos a ir pasando nosotros más o menos con rapidez porque quiero ir a algunos temas que me interesan que ustedes conozcan, que es lo menos difundido de la parte histórica. A Juárez-Selman era cuñado de Roca, había sido allá gobernador en Córdoba, y Juárez-Selman se independiza. Roca piensa que puede ser alguien que esté un poco a su servicio, pero se independiza de la política de Roca, se independiza del poder de Roca, y entonces genera un gobierno autoritario, un gobierno que él se llegó a llamar unicato. ¿Por qué unicato? Porque era considerado el único. Además, se habían reunido hasta un grupo denominado de los incondicionales. Fíjense hasta qué punto se lo reverenciaba, y él, por supuesto, pretendía que esto sucediese.
Bueno, no tuvo mucha suerte, no solo por esto, sino porque durante esta etapa, así como se había dado otra anteriormente, que después vamos a mencionar, se producen una de las tantas crisis que tiene el sistema capitalista. El sistema capitalista periódicamente ha sufrido crisis. ¿Y qué pasa en países como este? Cuando los países centrales comen tuco, estos países como el nuestro tienen acidez. O sea, que cualquier crisis que se produzca en los países centrales del sistema capitalista repercuten y generan dificultades generalmente, y en algunos momentos serias, en los países dependientes. Los países dependientes no pueden tener o no tienen la posibilidad de modificar ese tipo de situaciones. Para ver un aspecto solo de Juárez Celman, y ustedes lo van a poder relacionar con la actualidad, ¿no? Con lo que pasó en la época del menemismo. No es que la historia se repite, como algunos señalan, pero sí, ante políticas llevadas por los sectores que tienen intereses similares y que pertenecen a los sectores de la alta burguesía o de la oligarquía, es evidente que las políticas van a ser similares y van a tener los mismos resultados. Miren lo que dice en un discurso de 1988 Juárez Celman. El programa está realizado. Las obras públicas que se hallaban en manos del gobierno han sido entregadas con evidentes ventajas al capital privado. La industria privada, en cumplimiento de vuestras leyes y de mis promesas, dice Juárez Celman, los ferrocarriles centro y norte han sido enajenados. Si ustedes leyeron algo o algunos vivieron la época de Menem, esto lo podrían haber dicho perfectamente en ese momento, ¿no? Fíjense cómo se dan situaciones similares ante políticas, por supuesto, del mismo estilo. Y un hombre de la época, un historiador, que hace crítica, por supuesto, a la situación esta del 90, dice, cree encandilada por su independencia política, habla de la Argentina, ¿no? Haber dejado de ser un país colonial, tener un mercado monetario propio cuando en realidad depende de los mercados extranjeros, que antes le han prestado, pero hoy no solo no le prestan, sino que le cobran. Y acá tenemos presente el tema de la deuda externa, que por supuesto pesa y muchísimo en estas circunstancias. Pero frente a esto, por supuesto, va surgiendo, a raíz de la inmigración, se ha dado en la Argentina también la conformación de sectores medios que también van llegando en los grupos de trabajadores, por ejemplo, en los grupos obreros, muchos anarquistas, ¿no? Pero ahora estoy hablando de otra cuestión y no de los anarquistas, de los que haremos referencia en un momento de la clase de hoy si tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a aparecer sectores muy críticos de esta política del unicato, muy críticos de esta política de corrupción que había, porque, ojo, todas estas, cuando se entregan al capital privado todas estas cuestiones, es porque hay corrupción de los sectores que manejan el poder. Y esto pasó con Menem. Fíjense la riqueza que hizo Menem, que por supuesto están disfrutando sus descendientes, una riqueza incomparable. Seyneldin llegó a decir en un momento que Menem era dueño de más de 1.500 millones de dólares. Y ojo que a lo mejor no está muy equivocado.
cuando no tenía, por supuesto, tenía una empresa quebrada casi, de una bodega, que era familiar. Bueno, entonces va surgiendo un hombre como Francisco Barroeta Benia y logran realizar una reunión en un lugar denominado en Buenos Aires, Jardín Florida, el 1 de septiembre de 1889. Juárez Celman va a gobernar hasta el 90, tenía que gobernar hasta el 92, pero ahora vamos a ver, debió renunciar. ¿Y por qué es importante esta reunión que yo estoy diciendo del Jardín Florida? Porque allí se constituye lo que estos jóvenes republicanos, y ahora después lo vamos a relacionar con la UCR posteriormente, constituyen lo que se denominó la Unión Cívica de la Juventud. O sea que en este proceso de crisis aparece la Unión Cívica de la Juventud. Unión Cívica de la Juventud, que meses más tarde, ya en abril del 90, se reúne y ahí van a participar Leandro N. Alem, va a participar Mitre, o sea, van a participar otros que son mayores, y entonces se constituye lo que se denominó la Unión Cívica. O sea que la Unión Cívica Radical pasó a ser Unión Cívica. Y en el año 91, como Mitre hace un acuerdo con Roca, y estos jóvenes estaban enfrentados a toda la política de Roca, Juárez Celman, entonces se divide esa Unión Cívica y se constituye, por un lado, la Unión Cívica Radical. Esto fue en junio del año 1991. Y por el otro lado, la Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Radical tiene como presidente y como hombre caudillo dirigente de esto a Leandro N. Alem. Y la Unión Cívica Nacional, que desaparecerá más rápido, tiene como dirigente, como cabeza a Mitre. Entonces, aquí tenemos, fíjense, el surgimiento de la Unión Cívica Radical con principios republicanos, defensores de las libertades, en contra del unicato, a favor de las elecciones limpias, de las elecciones para que puedan participar todos los ciudadanos, porque esto no sucedía, por supuesto, con las leyes electorales existentes, que termina en esta circunstancia de nuestra vida actual, apoyando todo lo antirrepublicano, todo lo retrógrado, a la cola del macrismo, como un partido verdaderamente que ha quedado totalmente vapuleado, ¿no? De esa Unión Cívica Radical, yo creo que queda muy poco, y en realidad aquellos que tienen el espíritu de aquella Unión Cívica Radical son los que generalmente se fueron o se van de allí, no permanecen. Bueno, yo quisiera señalar algunas cuestiones que me parecen importantes en cuanto a esta etapa, ¿no? Y que tiene que ver también con una etapa un poco posterior. Esta oligarquía que nosotros, de la que estuvimos hablando, o por lo menos me estuvimos mencionando, tiene una forma de vida que me parece interesante que podamos describir un poco. Generalmente en los libros esto no aparece. Es decir, hay publicaciones, por supuesto, muchas, desde hace unos años, pero no aparecen en los libros de la historia oficial o en los libros que se enseñan en la escuela secundaria. Entonces, dos cuestiones, porque nosotros no vamos a ver todos los presidentes que se fueron sucediendo, porque no corresponde, no es la forma de explicar el tema histórico, y además tampoco habría tiempo.
para ver quiénes nos gobernaron, ¿no? En estos momentos y incluso en épocas más recientes. En el año 1904 es electo presidente Manuel Quintana, un hombre, por supuesto, un dandy, un hombre de riqueza, que muere en 1906 y lo sucede después José Figueroa Alcorta, que era su vicepresidente. Pero yo me quiero referir a una anécdota que tiene que ver con Quintana para ver quiénes nos fueron gobernando, ¿no? Que pertenecían a esta élite. Y para esto me tengo que retrotraer a 1872-73, en la presidencia de Avellaneda. Presidencia de Avellaneda. 74, perdón. El ministro de Hacienda de Avellaneda fue un tal Norberto de la Riestra. ¿Nos interesan los nombres? En realidad no, pero es importante mencionarlo a veces para que se conozcan. ¿Qué cargo había desempeñado? Presidente del Banco de Londres y Río de la Plata. No se olviden la dependencia que nosotros teníamos de Inglaterra, ¿no? O sea, que de haber sido presidente del Banco de Londres y Río de la Plata aquí en Buenos Aires, pasa a ser ministro de Hacienda de Avellaneda. El Banco de Londres y del Río de la Plata abre una sucursal en Santa Fe. Entonces, ¿qué pretende el banco? Porque en esa época los bancos estaban autorizados, no había todavía una moneda nacional, ¿no? Esto va a suceder después. En esa época, muchos bancos estaban autorizados a emitir billetes. Y el Banco de Londres y del Río de la Plata abre una sucursal en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pretende? Pretende tener ¿Existía un banco? Sí, el Banco Provincial de Santa Fe existía, que había sido creado unos años antes. ¿Qué pretende este banco? El de Londres. Pretende tener el monopolio de la emisión de moneda allí en la provincia de Santa Fe. Evidentemente, el gobernador, por una cuestión, no sé si solo de patriotismo o una cuestión de necesidad de responder a aquellos que se beneficiaban a lo mejor con el Banco de la provincia de Santa Fe, ¿qué hace? Cierra el banco ante el conflicto, el Banco de Londres, y lo pone preso al gerente. ¿Ustedes se imaginan? Poner preso a un gerente de un Banco de Londres en esa etapa no era chiste. Entonces, el cónsul de los ingleses aquí en la Argentina ordena que una cañonera inglesa que estaba en la zona del Río de la Plata vaya hacia la zona de Rosario. Pide audiencia con el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Avellaneda, que era Bernardo de Irigoyen, y resulta que lo entrevista y le dice: mire que tenemos una cañonera que la mandamos a ir al puerto de Rosario y verdaderamente ustedes tienen que tratar de solucionar este problema. Hasta aquí no dije nada que sea tan interesante. ¿Cuál es el dato interesante? Que el que acompañaba al cónsul inglés a decirle al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina que tenían una cañonera si no solucionaban el problema del Banco de Londres en Santa Fe, era el abogado Manuel Quintana,
que en ese momento era senador de la nación y que en 1904, como dije hace un rato, llegó a ser presidente de la República. Entonces, ¿nos podemos extrañar nosotros que CEOs, o sea, gerentes, estos hombres de los más importantes de las empresas extranjeras o empresas nacionales vinculadas a empresas extranjeras, hayan desempeñado cargos recientemente en el gobierno nacional? Es una historia vieja. Entonces, fíjense, este individuo que además renuncia a ser senador en ese momento y se va a Londres a dar explicaciones a la Casa Central del Banco de Londres y del Río de la Plata. O sea, este hombre pasó a ser después presidente de la República. Bueno, esta anécdota no la podíamos dejar de lado porque es un elemento que nos marca la época, ¿no? Y nos marca cuáles eran los criterios que tenía esta oligarquía para manejar el país. Y dije que hay otros elementos que voy a leer algunas cosas que me parecen interesantes y quiero que presten atención. Además les voy a señalar de dónde lo leo, porque así si en algún momento ustedes tienen posibilidad de conseguir o de ver el libro, pueden utilizarlo porque resulta de gran valor. Acá me estoy refiriendo a un historiador extraordinario para mí, Norberto Galasso, que muchos de ustedes seguramente habrán oído nombrar. En uno de sus libros, escribió muchísimos, y todavía escribe porque vive, es un hombre mayor, pero vive. Este libro es de la banca Baring al FMI, o sea, de la banca Baring Brothers, que fue la que realizó el primer préstamo, aquel en la época de Rivadavia, que de ese préstamo se cobró nada más que la mitad y se terminó de pagar recién a principios del siglo XX, casi un siglo pagando ese empréstito famoso, que además no fue utilizado, por supuesto, para lo que había sido pedido. El libro se subtitula Historia de la deuda externa argentina, pero hace referencia a temas que son, a un tema que es importante y que tiene que ver con la forma de vida y el despilfarro del dinero de esta oligarquía. No sé si ustedes conocerán, me imagino que sí, estos jeques árabes que tienen la riqueza del petróleo y que mientras sus pueblos viven en condiciones precarias, ellos gastan dinero a manos llenas y gastan dinero, por supuesto, hasta dándose el lujo de comprar, de ser dueños de un equipo de fútbol, ¿no? El caso del Paris Saint-Germain, que acaba de firmar el contrato pornográfico con Messi por 40 millones de... Yo con esto estoy echando la culpa a Messi, que no es el culpable. 40 millones de euros o de dólares firmados por año. Bueno, hombres de este tipo viven demostrando la riqueza que tienen de manera pornográfica. La oligarquía argentina, por esta época que nosotros estamos desarrollando, y durante también parte del principio del siglo XX, evidentemente era un poco como los jeques árabes, así como los jeques árabes actuales en Europa. Tanto es así que decían, por ejemplo en Francia, se decía a veces, es tan rico como un argentino. Y yo voy a leer por qué, porque de allí se iba parte de la riqueza nacional también, ¿no? Con esta lujuria. Miren lo que dice Galasso.
estos gastos de viajeros, lo pone entre comillas, en la época en que nuestra clase media no soñaba aún ni siquiera con viajar a Mar del Plata, corresponden al derroche de la clase alta. Indáguese en la vida de Victoria Ocampo, por ejemplo, y se podrá constatar que desde muy pequeña viaja todos los años a Europa. Ella lo cuenta en sus memorias, como también lo relatan los miembros de la familia Paz y otros por el estilo, recordando que se embarcaban con 2 vacas, varios cajones de pollos y gallinas para tener leche, carne y huevos frescos durante la travesía. No nos olvidemos que el viaje era en barco, ¿no? Llevan también vajilla nueva para usar durante el viaje y al llegar al puerto europeo la arrojan al mar, pues no es bien continuar usándola en el viejo mundo. Iban con vajilla, que podía ser de plata en algunos momentos, y si no por supuesto, de porcelana, que ellos incluso habían traído de Europa en sus viajes anteriores, llegaban al puerto europeo donde iban a desembarcar y tiraban toda la vajilla al mar porque no podían usarla esa misma. Fíjense, dice, después de pasar primavera y verano en Mar del Plata, porque ellos sí iban a Mar del Plata, para vivir la primavera y el verano europeos hasta septiembre, borrando así el otoño y el invierno de sus vidas. Muchos de estos no conocían sus estancias. Otros, por supuesto, sí. Las niñas posan para pintores y escultores famosos y los niños quiere decir grandes, ¿no? Los niños bien, tiran manteca al techo en los cabarets de moda. ¿Y esto de tirar manteca al techo de dónde viene? Es decir, ¿qué significa? De aquí. Ustedes a lo mejor han oído nombrar, decir en algún momento, alguno de sus familiares, cuando alguien derrocha dinero, decir, están tirando manteca al techo. ¿Sabes de dónde viene? De uno de esas familias, de uno de estos hombres, de estas familias de Alsagonsué, porque las familias como los Anchorena, ¿no? Tuvieron hasta palacios allí en Europa. Alsagonsué, Macocho, era el apodo que tenía, que un día, en un restaurante de los mejores de París, algunos dicen que fue el Ritz y otros dicen que fue Maxim, en uno de los mejores restaurantes de París, estaba esperando la comida, y ustedes vieron que ahora traen la manteca empaquetada, ¿no? Pancitos chiquitos a una mesa, pero cuando uno está esperando que traigan la comida, le traen rollitos de manteca, traían, para que uno vaya picando ahí, untando al pan, como previo al almuerzo o a la cena. ¿Qué hacía este nene? Había pintadas en el techo de ese restaurante unas figuras, unas valquirias pintadas por un pintor famoso, por Rubens, en el caso de Maxim, que tenían unos senos muy grandes, ¿no? Entonces, el chiquito el chiquito lo decimos un poco con sorna, con el tenedor se entretenía tirando la manteca hacia el techo a ver si le pegaba a las tetas de la valquiria que estaba allí dibujada, que estaba pintada en el techo. Estas cosas hacían. O, por ejemplo, en el caso de Macocho, que voy a contar alguna anécdota última que estuve leyendo, algunas fueron distorsionadas, las escuché distorsionadas. Macoco, por ejemplo, iban a todas las noches de joda, ¿no? Iban a los cabarets y hacían cerrar un cabaret, iban en patota y cerraban el cabaret y lo cerraban y quedaban ellos solos. En una oportunidad
le dice a un mozo que quería una gaseosa. Y el mozo le dice, que lo conocía, le dice, no tenemos gaseosa. Bueno, dice, tráeme 2 cajas de champán. Porque, ojo, la pagaban, no es que no pagaban. 2 cajas de champán y tráeme 2 baldes. Le hizo llenar los baldes con champán y le dijo, con esto me voy a lavar los pies. Ahora vas y me conseguís una gaseosa. Miren el nivel que tenían, más una noche saliendo de un cabaret, entra al zoológico de Buenos Aires. ¿Y qué se pone a hacer? Con un ladrillo, con medio ladrillo, se pone a jugar al sapo. Ustedes conocen el juego del sapo, ¿no? Ese que se emboca una ficha tirando. Bueno, se pone a jugar al sapo con el hipopótamo. El hipopótamo muere. Al día siguiente, la policía, sabiendo quiénes habían sido, va a la casa. ¿Y qué le dice el tipo? Dice, ¿usted me despierta para esto? Para esto me viene a molestar, le dice a la cara. ¿Cuánto quiere que les compre? Bueno, de esta forma, vivía esta oligarquía que dilapidó todas las riquezas que producían, ¿quiénes? Por supuesto, los trabajadores que ellos tenían en sus estancias, en los cañaverales de azúcar, en las distintas formas de explotación. Yo les voy a ir recomendando alguna película para que vean. Si ustedes quieren ver la forma de explotación en los yerbatales, hay una película que ya es vieja, pero muy buena, una película de Hugo del Carril, que se titula Las aguas bajan turbias, por la sangre de los que mataban y tiraban al río Paraná cuando alguno quería escapar o se rebelaba frente a las pretensiones de explotación en las que los tenían. En esa película van a poder ver perfectamente la forma de explotación, la forma de pago que estos hombres tenían, es decir, sufrían, perdón. Entonces, ya estamos cercanos al cierre porque así les doy la media hora que les dije para que ustedes puedan hacer preguntas. Quiero cerrar entonces con la contraparte. ¿Cómo vivían los trabajadores? Y para esto hay que ir a un informe que Roca, en su segunda presidencia, pide un informe a un especialista, a un español, que vivía en la Argentina, que había venido a la Argentina y era un hombre con estudios superiores, y le pide que realice un informe sobre las clases trabajadoras en la Argentina, sobre los trabajadores en la Argentina. Y entonces, él recorre el país y escribe un informe. Es el informe famoso Viaret-Macé, era el nombre de este señor. Y dice, esto era para ver después si se dictaba incluso una ley de trabajo, un código de trabajo, porque existía código penal, código de minería, el código civil, no existía un código de trabajo. ¿Por qué? Y porque leyes de trabajo no había que establecer. Los señores tenían que tener el derecho de contratar de la forma más libre posible y de explotar en la forma más libre posible a todos los trabajadores. Entonces, fíjense algunas de las cuestiones que están en ese informe para cerrar un poco el tema de hoy, porque tenemos muchas más cosas, pero bueno, no llegamos. Dice, en las cumbres del Famatina he visto al peón cargado con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgo de todo género
en una atmósfera de la mitad de la presión normal. He visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 50 grados a las 2 de la tarde. El alambre carril como proyecto es una gran concepción científica. Sale de la estación del ferrocarril en Chilecito con un recorrido de 34 kilómetros. Se apoya en torres armadas de hierro y llega a una altura de 45-50 metros, 45 metros y medio, ¿no? Era de ver a aquellos hombres agobiados por el peso, sintiendo ya los efectos de la falta de presión, jadeantes paso a paso, víctimas forzosas del progreso, porque no hay otro medio mejor de hacer la operación. Pero ya que no puede evitarse, deberían ser pagados al menos con doble salario del que perciben. Estos son las águilas del progreso, héroes anónimos que labran el canal de la riqueza de que ellos no van a gozar. Su trabajo se paga con 1 peso y 50 centavos y se cree haberlo recompensado con largueza. Fíjense que esto no lo dice ningún socialista, ningún comunista. Es un informe que se le presenta al presidente Roca en su segunda presidencia, cuando él había pedido un informe sobre la situación de la clase trabajadora. Por supuesto, de más está decir que nada se hizo. Lo que se hizo se fue consiguiendo gracias a la lucha de los propios trabajadores, en ese momento fundamentalmente los anarquistas, que eran los más aguerridos, digamos, en la pelea. Incluso hubo 2 tipos de anarquistas, ¿no? Cuando expliquemos esto, en la próxima clase vamos a desarrollar algo de este tema. Bueno, no sé, hasta aquí yo quisiera saber si se entendió lo que dije, si está comprendido, porque me interesa no dar datos que se pierden, sino que se entienda conceptualmente por qué nuestro país en parte está como está. A pesar de que hemos tenido, por supuesto, hemos pasado épocas mejores. Ya vamos a ver cuál fue el freno a esta política que se desarrolló durante muchísimos años en nuestro territorio. Y en parte se sigue desarrollando en la medida, o se seguirá desarrollando en la medida que los sectores de la derecha logren volver a tener el gobierno y el poder. Porque el poder lo tiene, el problema es el gobierno. Bueno, Fátima, no sé si querés manejar la cosa en cuanto a... Héctor, ahora sí, que no estoy yo coordinando hoy, está Inés, una compañera.
De todas maneras, en el chat preguntaban si podía volver a mencionar el libro. No se lo escuchaba el profesor Sí, recién. no, es que yo había apagado el micrófono y después no lo podía abrir. Y resulta que en realidad le estaba diciendo, pensé que era Fátima, no sé quién está. Claro, no, sí, ahora está hablando Fátima, en el caso lo mismo, no podía desbloquearme. ¿Sí? Igual está Inés, una compañera que es la que está coordinando todo. Ah, bueno, Inés, entonces, que coordine un poco ahora a ver si alguien tiene que hacer preguntas. Si Ahí se escucha entendieron. perfectamente. ¿Se entendió bien? Sí, sí, bien, bien. Bueno, pues perdón, les aviso, pueden estar de acuerdo o no, porque puede aquellos que defiendan a los sectores de la alta burguesía en este momento posiblemente no estén de acuerdo. Ustedes fíjense que para la historia oficial esta fue la etapa de las vacas gordas, la etapa de la Argentina que todos ponen, porque ¿qué dice Macri? Macri habla que el desastre de la Argentina, por señalar a uno de los payasos actuales, que la desgracia de la Argentina es desde hace 70 años. ¿Desde cuándo? Desde cuando surgió el peronismo. O sea que para ellos esta etapa es la etapa grande, es lo que se llamaba la etapa se llama, así en forma vulgar, la etapa de las vacas gordas, ¿no? La etapa en la que el país crecía. Y acá quiero dejar un concepto, porque durante la última dictadura militar, el país también tuvo crecimiento. Es decir, el tema cuando un país se dice crece, ¿no? Crece que tiene una producción que aumenta y que genera más riqueza. A mí no me dice nada. No nos tenemos que poner contentos porque crezca nada más. Porque el tema no es lo que el país crece. El problema es, y lo voy a decir como lo dicen en mi barrio, el problema es quién se queda con la guita, cómo se reparte, no que crezca. Que crezca fenómeno. Ahora, ¿por qué ellos, ¿no? Los liberales dicen, no, el crecimiento, porque ellos hablan de una inmoralidad para mí, pero bueno, para ellos es normal. Ellos hablan de la teoría del derrame. ¿A qué le llaman teoría del derrame? A que el país tiene que crecer y generar riqueza, de forma tal que en un momento dan la imagen de un vaso, una copa, la copa se llena y cae, entonces cae y entonces el resto de la gente puede recibir beneficios. O sea, esa es la teoría del derrame, que es de la gente que defiende este proceso, esta etapa. Fíjense cómo será que mantienen los mismos principios que a Milei, no sé si ustedes leyeron algo, Milei, el payaso este televisivo de la economía, Milei resulta que se lo acusó de plagio, o sea, copió partes textuales, pero no partes textuales de alguien que escribió hace una semana, partes textuales de aquellos que fueron los pensadores más claros del liberalismo. O sea, que ahora siguen copiando y siguen utilizando ese tipo de argumentos. No sé, quería explicar un poquito esto para... pero bueno, escucho, porque si no, sigo hablando yo y no sirve. No sé la compañera si está dando la palabra. Sí, Héctor, la compañera Inés ahí está con problemas, ¿sí? Así que voy a seguir coordinando yo. A ver, chicos, los que tienen la mano levantada, si les parece, empezamos con Omar Brites. Sí, como usted quiera. Tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna consulta. Ah, pues tiene la manita levantada. Sí, escucho.
No, levante la mano. Hola. Sí, sí. Sí, quería hacer una consulta. Quería, si podés explicar cómo se da la inclusión de la Argentina en... ¿Cómo se da la inclusión de la Argentina en esta división internacional? ¿En qué momento se da eso? Teniendo en cuenta que la Argentina se incorpora como proveedor de materias primas y esa acción se da como una cuestión natural, como que cada país tenía que aprovechar exclusivamente sus cuestiones naturales para poder incorporarse al mercado mundial. Entonces, ¿en qué momento se produce eso? En el concierto de naciones, ¿en qué momento aparece eso, esa idea, digamos, y se mantiene tan fuerte inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Básicamente esa es la pregunta. Bueno, a ver. Yo creo que es una cuestión, es decir, el problema es así. La Argentina pudo haber jugado otro papel y no ese que jugó en ese momento. Yo dije que hay una palabra que es prognosis, que es pensar qué hubiera sucedido si no hubiera sucedido tal cosa, o que hubiera sucedido en otras circunstancias. Yo creo que en este caso sí es posible es decir, analizarlo. Si acá se hubiesen repartido las tierras entre todos los inmigrantes que venían a trabajar y no hubiese existido el latifundio como existió, es evidente que esa gente tenía que ahorrar, no tenía dinero para despilfarrar, le hubiera alcanzado para vivir y para ahorrar dinero que tenía que invertir de alguna manera aquí. En cambio, esta clase despilfarró el dinero en condiciones inadmisibles y además conformó una mentalidad colonizada. Usted fíjese el caso de Quintana, además de inmoralidad. El caso de Quintana, siendo senador de la nación, va a intimar, y siendo argentino, porque me decís, bueno, él es inglés y está acá. No, bueno, no hubiera sido senador, pero siendo senador de la nación, va a intimar al ministro, o acompaña al tipo que va a intimar al ministro de Relaciones de la Argentina a que si no arreglan un problema le meten la cañonera frente al puerto de Rosario, o diciéndole le vamos a bombardear la ciudad. Es evidente que la mentalidad de este tipo generó también esta situación de dependencia, que a ellos les vino fenómeno. Ellos se enriquecían, como hacían dinero, pero a montones, a pesar de que endeudaron al país también, porque ojo que no es que no tenían deuda, hubo momentos, después de algunos análisis económicos vamos a ver cómo en la época del radicalismo no hay cambio de fondo, pero hay alguna modificación, y a través del tiempo se fue dando esto, que en los momentos en que hubo gobiernos que pretendieron modificar esta situación, se los derrotó con golpes de Estado. Pasó con Irigoyen, con el petróleo en el 30, y pasó después con Perón, con el proyecto que venía trayendo de industrialización, ¿no? Y con intentos de independencia económica que, por supuesto, inmediatamente lo destruyeron. Entonces, no sé si respondí a su pregunta, pero bueno, en ese momento sí, la incorporación era esta, pero otros países, ¿qué era lo que había que hacer? Había que establecer políticas proteccionistas. ¿Cómo desarrolló Estados Unidos? Porque ellos utilizan el argumento. Héctor, disculpe, chicos del módulo 2, por favor silencien su celular, ¿sí? Así se puede escuchar bien. Ellos utilizan
¿no? Algunos argumentos cuando les conviene, pero en algunos momentos hacen otros. Nosotros vamos a ver la década del 30. El capitalismo liberal, ¿no? La libertad del mercado, el mercado soluciona todo. Cuando se produce la crisis del 30 en el sistema capitalista, los rusos, ya está, la Unión Soviética, se confunde fiero, porque ellos pensaron que el capitalismo caía. Y el capitalismo se reinventó. ¿Y cómo se reinventó? En contra de los propios principios que ellos defendían. ¿Con qué? Con la política de Keynes, nosotros lo vamos a ver ahora en la clase próxima, en la otra, con la política de Keynes que proponía la importancia del Estado en la organización de muchos aspectos de la economía, de intervención del Estado, que es una de las cosas que ellos no quieren que se dé. No sé si fui claro, si respondí a su pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias por su expresión. No, al contrario, gracias a ustedes por ocuparse. Si te parece, Héctor, le damos la palabra a la unidad 4, pabellón 2, que tiene la mano levantada, si quiere hacer una consulta. Sí, sí. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Una consulta, por ahí, bueno, hablando de esto del tema de la economía y todo eso. ¿Qué rol cumple el Banco Central, bueno, después de tanto tiempo estar interviniendo en la economía y el tema del manejo de lo que es el peso argentino en este momento? ¿Y por qué no se pudo mantener la convertibilidad? El 1-1, el famoso 1-1 del 90. ¿Qué se hizo mal para perder tanto poder adquisitivo del peso hacia el dólar, que era en ese momento la moneda paralela que tenía? Bueno, yo no sé si le voy a poder responder todos los datos, de todos los puntos de la pregunta, porque no soy economista. Algunos aspectos tienen que ser dados por un economista. A mí me gusta la economía, leí bastante, leo. Le voy a responder de acuerdo a mi buen saber y entender. Primero, yo creo que atar la moneda, como Ecuador lo hizo peor porque Ecuador puso el dólar como moneda. Y entonces, fíjense que no puede ser, ni Correa, con las políticas que quiso desarrollar, pudo salir, podía romperlo ya, porque no era fácil. Entonces, poner la moneda vinculada a otra moneda ya es una cuestión de principio de dependencia, ¿no? Que me parece que no, por más que tendiese a solucionar un problema. En segundo lugar, ponerlo en comparación, es decir, con el dólar. Usted sabe que el dólar, si algún día se produce algo, si los chinos llegaran en un momento poder desprenderse de los dólares que tienen, el dólar va a servir para empapelar las paredes, como pasó con el marco alemán, porque ellos desataron. ¿Qué hicieron los yanquis? Los yanquis lo que hicieron, además cuando crearon el Fondo Monetario y todo, desataron al dólar del oro. Cuando usted tiene pegada la moneda al oro, tiene siempre el respaldo. O sea, ¿cómo funciona teóricamente? Un banco tiene oro, ¿no? Y emite tanta moneda. 1 gramo de oro vale 1 peso, supóngase. Teóricamente, yo voy al banco, me tienen que dar el gramo de oro por el peso que yo tengo. Pero cuando se toma, si se pierde esto, pasa a ser la moneda de referencia, el dólar, esto marca el poder que Estados Unidos tuvo en el mundo durante mucho tiempo, lo está perdiendo a pasos agigantados. ¿Qué garantía hay cuando los tipos tienen la maquinita y la cantidad de dólares que imprimen? Por eso hablan de inflación. La cantidad de dólares que imprimen deja de tener el valor que esa moneda tendría que tener. Es decir, en última instancia, el valor de la moneda, para mi entender en algunos casos, tiene una significación de tipo político. Ahora, haber atado el peso al dólar
evidentemente no fue lo mejor que pudieron haber hecho. Fíjese el desastre que se generó posteriormente. Y además, cuando usted no tiene manejado el control de precios, no tiene manejado algún control de la producción, fundamentalmente de las empresas formadoras de precios, le pasa lo que pasa ahora. La inflación no tiene control, no solo que ahora la están controlando, pero no solo a veces no tiene control por situaciones que juegan, donde juega el mercado internacional, o juega, no tiene control porque las empresas formadoras de precios, que son 4 o 5 multinacionales que manejan los fundamentales productos del país, en el país, que venden en el país, es evidente que esas empresas formadoras de precios son las que generan aumentos que al no ser controlados, evidentemente le forman a usted un proceso inflacionario que hasta ayuda a dar golpes de Estado, como le ha pasado en el caso de Alfonsín. Ahora, el Banco Central, evidentemente, ¿por qué el Banco Central ahora dice nosotros estamos acumulando reservas? Porque de alguna manera es el regulador de la moneda. Con las reservas que el Banco Central tiene, puede ir regulando el precio de la moneda. Alguna cosa se la habré contestado, otra no, porque vuelvo a repetirle, no soy especialista en economía. No sé si fui claro en lo que quise explicar. Sí, sí, profesor, está bien. Sí, algunas cosas sí. Sí, por ahí lo que me quedó medio incómodo porque Argentina, o sea, algunos países del primer mundo no tienen banco central y Argentina todavía lo sigue teniendo. Por ahí eso, no sé si ha sido una pregunta o no, o alguna, ¿por qué es un planteo sería? ¿Por qué algunos, o sea, los países del primer mundo no tienen banco central y Argentina todavía lo sigue sosteniendo? Eso por ahí. Mire, no tengo la respuesta. Lo único que le puedo decir es que el Banco Central, y esto lo podemos traer el documento, el Banco Central de la República Argentina fue creado por los ingleses, de alguna manera. Así que algún interés ahí hubo. Los ingleses crearon el Banco Central. Muchas gracias, saludo acá. Ellos manejaron la primera etapa, manejaban ellos la situación. Tal cual, profesor. Bueno, a ver, Fátima. En el chat de la unidad 13 dijeron que querían hacer una pregunta. En el chat de la unidad, y a ver que, no sé, yo no veo acá. Hola, profe. Acá la unidad 13, Laura, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan. Bueno, acá estamos con los compañeros. Queremos saludar a todos nuestros compañeros que están participando, compañeras. Y bueno, yo le quería responder a usted más que nada, ¿no? Porque usted está preguntando continuamente si se entiende lo que usted explica, si lo vamos entendiendo. Y bueno, a eso yo le quería responder y quería ver si usted me diga si yo realmente o nosotros estamos entendiendo lo que usted va explicando, ¿no es cierto? Porque sería esto una dialéctica, ¿no es cierto? Yo lo que vengo entendiendo hasta el momento es que, bueno, historia argentina contemporánea arranca con lo que usted estaba explicando un poquito antes de la presidencia de Roca, de 1880, ¿no? Más o menos usted empieza a explicar. Lo que yo entendí que usted explicó sobre la segunda mal llamada conquista del desierto, que fue el principio del latifundio, ¿no es cierto?, de mucha concentración de tierra en pocas manos. También usted explicó la conformación del Estado como una economía agroexportadora. Explicó, entendí cómo se estableció Buenos Aires como capital, ¿no es cierto?, y el por qué. Entendí que es por los ríos, ¿no es cierto?, por las vías fluviales, para tener acceso a las provincias. No, eso... no, porque lo de la capital no jugaba, porque el tema de la libre navegación de los ríos también fue todo un tema que tenía que ver con el interés de los ingleses. Ustedes fíjense que muchas políticas, no en la Argentina y de la Argentina, estuvieron determinadas por las necesidades o lo que pretendió Inglaterra.
Por ejemplo, ¿qué quería asegurarse? A Inglaterra le interesaba la libre navegación de los ríos, porque evidentemente así ellos podían navegar tranquilamente. Fíjense, cuando se produce la guerra con el Brasil y se da la independencia de Uruguay, de la República Nacional del Uruguay, ese es un triunfo de la política inglesa. ¿Qué crea con eso Inglaterra? Crea un llamado Estado tapón, ¿no? ¿Y qué se aseguraba? Que si un día tenía problemas con Argentina para entrar por el Río de la Plata, no lo iba a tener justo con los dos. Entonces, evidentemente, tenía más. Inglaterra juega, si tiene un proyecto planteado, así como lo tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es interesante ver, si ustedes en algún momento pueden ver o leer los documentos que se llaman Santa Fe de Estados Unidos, y ahí van a ver cuál es la política de dominación de Estados Unidos, cómo se prepara, cómo ellos preparan los proyectos. Entonces, en el proyecto geopolítico de Inglaterra, en aquella etapa, ahora el dominio del mundo se da de distintas maneras. Ahora existe la bomba atómica, existe la bomba de hidrógeno, existen otro tipo de elementos que modificaron esto. Pero Inglaterra, fíjese, que lo que hacía era dominar todos los puntos estratégicos en las rutas marítimas. La Ciudad del Cabo, o sea, el sur de África, las Islas Malvinas. No es casual que ellos hayan dominado algunos de esos territorios. Entonces, esto tenía que ver, el caso de la ciudad de la capital federal no tiene que ver con la navegación de los ríos, porque eso estaba igual establecido, no había problemas especiales. Es decir, había habido diferencias antes de que se organizara el país, cuando había el tránsito entre provincias, podía cobrar algún gravamen, que después, por supuesto, eso fue eliminado, ¿no? La libre navegación de los ríos estaba establecido. Pero hasta ahora, todo lo que usted me dijo que estaban entendiendo, bueno, me parece que es así. Yo estoy contento porque por lo menos los conceptos básicos que di le llegaron. Bueno, no sé. Quedó algo picante. Yo veo a través de la historia que nosotros la mayor colonización mental acá no es española, es inglesa. Sin embargo, los ingleses no es un país, o sea, acá viene con intenciones de ¿qué? De abrir un mercado por la industrialización, porque estaba industrializado y nosotros no. Porque el territorio no lo quiere. No, porque, mire, cuando ellos invierten acá y en otras partes de Latinoamérica, invierten porque ellos están en el proceso de revolución industrial, ya en la segunda fase avanzada, y van acumulando riqueza que tienen que invertir. Ustedes saben que un principio del capitalismo es que el capital tiene que rendir capital, el máximo de ganancia. El capitalismo tiene unos principios básicos. La propiedad privada a ultranza, la defensa. Por eso acá los grandes millonarios, cuando usted le quiere cobrar un impuesto por única vez, se oponen porque dice que usted está atacando la propiedad privada. La propiedad privada a ultranza. Bien, y además perfecto. la máxima ganancia, o sea, el capital tiene que rendir la máxima ganancia. Y en tercer lugar, la explotación del hombre por el hombre. Porque la riqueza, ¿quién la ha ido generando? Hubo distintas formas de acumulación de la riqueza a través del tiempo. Pero en la época industrial, el que genera esto es el trabajador, que es el que le agrega riqueza a la materia prima. Y después vamos a explicar un día lo que Marx llamaba la plusvalía, en una forma sencillita, porque yo tampoco soy especialista, pero el concepto voy a tratar de explicarlo, eso lo conozco, y vamos a verlo. Entonces, en ese momento, Inglaterra, ¿qué iba a invertir?
para que usted sea un país industrial y después vaya a competir con ellos? Evidentemente no. Invierte porque para lo que ellos necesitan y les va a salir mucho más barato. Invierten para producir alimentos y materias primas. Le doy un dato, que esto está, es decir, no todos coinciden en la cantidad, pero es lo mismo. Mientras, por lo que se llama, un economista liberal, David Ricardo, llamaba las ventajas comparativas. Y ahí está fundado esto de que estos países tenían que producir materias primas y alimentos, porque era donde más producían. Le doy un dato. Producir 1 kilo de carne a Argentina, en esos momentos de las vacas gordas, que decimos, producir 1 kilo de carne salía 5 a 8 veces menos, según el autor, que lo que costaba producir ese mismo kilo de carne en Francia. Entonces, claro que a ellos les conviene que usted les provea materias primas y alimentos, y ellos además lo que hacen es venderle a usted todos los productos industrializados, porque de esa manera hay más riqueza. ¿Por qué los productos industriales son más ricos, generan más riqueza que la materia prima? Porque el producto industrial tiene agregado trabajo. El trabajo que le pone el hombre valoriza a ese producto. Por eso un país industrial es más rico que un país que produce materia prima y alimentos. Ahora, quiero señalar también esto. Ojo, que no quiere decir que acá no existía, que en la Argentina no existía ningún nivel de industria y que en unos momentos no existió más, existió más que en otros. Lo que ocurre que era de lo mínimo a los efectos de satisfacer necesidades locales y, por supuesto, no competitiva. Además, para poder desarrollar un proyecto industrial, hay que hacer reinvertir el capital. Por eso digo que el capital se malgastó en estas condiciones. Una parte importante, en la que contaba antes de la oligarquía. Hay que hacer producir, invertir el capital, reinvertirlo y al mismo tiempo generar una política que se denomina proteccionista. Porque acá hay dos políticas que se pueden desarrollar. Una, la libre cambista. O sea, libre cambio, ¿qué significa? Significa que yo abro la frontera. ¿Qué es lo que quieren? En la última, es decir, cuando fue el gobierno de Macri, si usted habla con algunos industriales de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, cuando iban a preguntar, mire que nosotros vamos a tener que cerrar porque los productos chinos nos están comiendo el mercado, ¿qué le decían los tipos desde el gobierno? Cierre y hágase importador. Y así hicieron muchos y se salvaron, pero la mayoría quebró. Entonces le preguntan, bueno, ¿y los 100 obreros que tengo, qué hago? Y échelo. Esta es la lógica, hermano. Esta es la lógica. Aunque parezca... Los mercados, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias. Le doy lugar a los otros compañeros que quieren preguntar y muy agradecido por la clase, muy bueno. No, y agradecido yo porque pregunten, porque por lo menos presten atención, qué sé yo, a lo que digo. Esta parte de la economía que usted está hablando sobre lo que vendría a ser el proteccionismo aduanero y cómo se desarrolla la industria, está muy bueno también para profundizarla. Y así, Estados Unidos desarrolló con el proteccionismo. Claro. Si ellos le dicen a usted que aplique las políticas que ellos en general no aplican. Claro. Usted fíjese, ¿por qué la situación de Estados Unidos, el golpe que recibió acá en el 2005, yo tuve la suerte de ir a Mar del Plata y escucharlo a Chávez y verlo a Maradona ahí en la tribuna, cuando el no al ALCA,
El ALCA era un tratado de libre comercio que Estados Unidos venía fogoneando para que todos los países entraran en eso. Perfecto. El libre comercio, por supuesto, a ellos lo beneficia, a usted no. Y como estaba Chávez en aquel momento, y Chávez venía, por supuesto, generando una unión, estaba Kirchner acá, y por supuesto había otra serie de gobiernos, y todavía no era presidente Evo Morales, pero al año siguiente fue presidente, ya vino Evo Morales también a ese encuentro. ¿Qué le dijeron a Bush? Que por eso Bush se habrá ido enloquecido, que a un presidente norteamericano le digan, loco, esto que usted plantea, nosotros no lo vamos a hacer. No es fácil, porque el poder ellos lo seguían teniendo y lo siguen teniendo. Bueno, esta es la política que de alguna manera otros sectores defienden. Por supuesto. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo ya que estamos en línea? Fátima, ¿hay más gente, más compañeros que...? No hay ninguna mano levantada. Bueno, Bueno, estamos... bueno. Voy a mirar 4 menos cuarto. Yo les agradezco a todos porque hoy hablando con alguien que me preguntaba y le digo, ¿cómo es que estaba haciendo esta tarea, no? Y le digo, es un poco, la hago un poco por egoísmo. Y entonces, claro, ¿cómo por egoísmo? Claro, porque a mí me hace bien. Entonces, si yo hago algo que me siento bien, yo estoy siendo un poco egoísta. Te lo estoy haciendo por ustedes o por mí. Evidentemente que me interesa hacerlo por ustedes, ¿no? Porque si sirvo para algo, para que ustedes hagan alguna lectura y les resulte más entendible o más interesante, o puedan analizar algún aspecto de la política nacional en forma distinta, yo no digo que va a ser perfecta porque lo diga yo, pero pueden, por lo menos con espíritu más crítico, yo me siento recontra satisfecho. ¿Qué le parece? Sí, está muy bueno. Saber, también lo que me parece interesante es cómo se genera la deuda externa de Argentina, de dónde viene, qué sector la genera, y cómo se derrochó, ¿no es cierto? Y el costo que tiene para nosotros en la actualidad, ¿no es cierto? Y cómo yo no entiendo cómo esas cosas que vienen pasando se suceden en periodo histórico, o sea, la hacen una y otra vez, o el último que la hizo fue Macri, sin ir más lejos. Sí, no pero en algunas circunstancias fue hecha peor que en otras. La dictadura argentina, la última, la dictadura genocida, para mí es dictadura cívico-clerical militar genocida. Ese es el nombre que yo le puse en el programa y así la vamos a ver. Cuando ingresó al poder, tomó el gobierno, la Argentina tenía 7.000 millones de dólares de deuda. Cuando se fueron, la Argentina tenía 45.000 millones de dólares de deuda, pero sin haberse invertido en el país, porque usted me dice, no, el país desarrolló, pero si la deuda está acá, porque la riqueza está acá, bueno, podría tener otra explicación. No. Le hicieron a los efectos de poder robar, le hicieron perder dinero a YPF, una empresa petrolera generalmente no pierde dinero en ningún lado. Le hicieron perder dinero a YPF. Millones y millones y millones de dólares, porque a través de eso podían robar tranquilamente y hacer los negociados que hicieron. En fin, la deuda externa de Norberto Galasso, que dice, desde la Baring Brothers, desde Rivadavia hasta acá, y seguimos con el proceso de deuda. De distintas formas, distintas características. En un momento el país quedó desendeudado durante el peronismo, por ejemplo, prácticamente desendeudado. Bueno, lo volvieron a endeudar. Porque cuando ellos tienen dinero que sobra, salen a prestarlo, ¿no? Y le prestan, como pasó en la década del 70 del siglo XX, donde se generaron las grandes deudas externas. ¿Ellos por qué le prestan? ¿Usted piensa que a ellos les interesa que ustedes paguen la deuda? A ellos les interesa que usted la deuda
la tenga, que pague los intereses. Porque de esa manera ellos siguen recolectando dólares y usted está tomado del cuello. En el año 1982, Fidel Castro, que fue para mí uno de los estadistas más claros que tuvo el siglo XX, hizo reuniones en Cuba relacionados con el tema de la deuda. Y, por supuesto, fueron gremialistas argentinos, políticos de distintas partes del mundo. Y hay materiales publicados. Y Fidel en 1982, 83 por ahí lo hizo, Fidel decía, la deuda es impagable. Pero además, la deuda, decía Fidel, es inmoral porque la deuda que tenemos es hecha sobre la plata que ellos nos robaron. O sea, entonces Fidel hace qué cálculo. Dice, muchachos, desde la llamada conquista de América, ¿no? Por los españoles. ¿Cuánto fue la plata, el oro y la riqueza que se llevaron de estas tierras? Con ese dinero que España no lo mantuvo, porque no estaba en condiciones, y sí se apropiaron otros, Inglaterra, por supuesto, que tenía, habría que analizar por qué, pero no importa ahora, ellos, con ese dinero acumulado, hicieron la revolución industrial. O sea, que hicieron la revolución industrial con el dinero que les robaron a otra parte del mundo, y fundamentalmente a Latinoamérica. Entonces decía, esa deuda es inmoral, decía Castro, y es impagable. Y en realidad, fíjense si es pagable, cada vez estamos contentos. Es decir, ¿en qué momento dejamos de...? Porque cuando Cristina, en el gobierno de Cristina, de Néstor y Cristina, se pagó, con Néstor se pagó al fondo, tampoco es que dejamos de tener deuda. Se liquidó el compromiso con el fondo, pero Argentina seguía, claro, no, eran otras condiciones, ojo, no es lo mismo. Bueno. Muchas gracias. Mucho otra vez. Gracias a todos. Mucho que me permitan entrar allí en la intimidad de ustedes y nos vemos el martes próximo, si les parece bien. Chao. A las compañeras que están tirando un beso. A los compañeros no, porque a las compañeras. Gracias por todo.